Estamos trabajando en las dificultades técnicas, pero por lo pronto vamos empezando con esta cosa. El día de hoy vamos a hablar del primer episodio de una serie de 4, en los cuales vamos a platicar de la depresión, la ansiedad y las circunstancias que están ocurriendo a través del COVID y a partir del COVID. Es un tema muy complejo. Yo estoy sorprendido con lo que he encontrado. Creo que hay un parteaguas en la humanidad así, de ese tamaño. El día de hoy vamos a platicar la depresión, la ansiedad y algo que los científicos están llamando el síndrome post-COVID. Es información muy reciente, está apenas empezando y entonces pues se está convirtiendo en algo totalmente nuevo y diferente. Quiero hacer una aclaración de una vez. Lo que vamos a ver el día de hoy puede parecer un poquito como choqueante y hasta medio incómodo. Van a sentir como que perdemos la esperanza, pero recuerden que todos los videos están encadenados y sí hay solución y de una vez les adelanto que pues es muy esperanzador lo que viene, ¿ok? Pero vamos a ir avanzando. Ahorita estamos desde el teléfono, estamos en las instalaciones de Grupo Integral Sanar. Acá es donde hacemos los eventos, donde nos reunimos a hacer un café terapéutico. Acá tenemos al staff, están un poquito vueltos locos tratando de saber qué demonios está pasando. Otra vez nos está fallando, pero bueno, se hace lo que se puede. Tengo una presentación para ustedes, espero que en cualquier momento la podamos poner. Pero bueno, les platico un poquito para ir avanzando, porque si no nos come el tiempo y luego nos atrasamos mucho. Si recuerdan, el tema que vamos a abordar en este mes es la depresión y la ansiedad en tiempos de pandemia. Coatzacoalcos, muy bien, acaba de hacer un viaje de Ciudad de México hasta Coatzacoalcos y es su primer viaje de más de 500 kilómetros, me parece. Felicidades. Tenemos también por aquí a Arturo Ambrosio y Urwin Gabriel. Bienvenidos. Sí se me oye bien y todo, ¿verdad? Ok, vamos a probar. Hola Gaute, bienvenido. Muchachos, bienvenidos. Vamos a probar a ver cómo nos va. A ver, intentémoslo. Abre tú ahí el video, a ver si se logra. ¿Sí? Perfecto, gracias Gaute. Bueno, les voy a platicar. Es una situación muy interesante. Vamos a empezar entendiendo estos temas. ¿Qué es la depresión? ¿Qué es la ansiedad? ¿Y de qué se trata el síndrome post-COVID? Está cañón. Empecemos con la depresión, ¿va? Me voy a apoyar un poquito porque es mucho choro, como podrán ver. Esencialmente la depresión no es lo que nosotros entendemos como sentirnos tristes o acongojados. La depresión es bastante más compleja que eso. Para empezar, es una enfermedad. Es una enfermedad tan compleja que requiere de un tratamiento múltiple. Es decir, se necesitan medicamentos y se necesita además de la psicoterapia para poder tratar el problema de fondo. Tiene graves complicaciones. La principal es que hay un 60% de probabilidades de que una persona se suicide cuando padece de depresión. Ahora, hay varios niveles de depresión. Vamos a platicar de eso. Tenemos, por ejemplo, lo que el manual de diagnóstico psiquiátrico llama el trastorno depresivo mayor. Esa es la depresión a la que todo mundo le tenemos miedo. Después está un trastorno depresivo persistente, que antes le llamaban distimia, es decir, era sentirse mal, no tanto como para morirte, pero muy mal, de manera que no te podías levantar en las mañanas y no tenías sueño por las noches y, en resumen, el mundo no brillaba como antes. Y esto ocurría por más de 2 años, es decir, vivías con esa depresión. Y bueno, a partir de ahí hay varios, algunos muy intensos, otros que no se van a creer, pero no lo digo yo, lo dice la Asociación de Psiquiatría Americana.
la depresión premenstrual, la depresión por enfermedad y la depresión inducida por fármacos o sustancias, ya sea legales o ilegales. Así que si se meten cosas, acuérdense que fallarle a la química del cerebro normalmente terminas mal. Pero bueno, no me distraigo. Entonces, definamos la diferencia entre tristeza y depresión. En el caso de la tristeza, esto ocurre por oleadas, es decir, te sientes mal, te sientes triste, te sientes desanimado, pero están vinculadas a pensamientos específicos. Te dejó la novia y entonces estás triste. O se resuelven cuando la novia regresa y entonces te sientes de maravilla. También los puedes mezclar, es decir, a veces estás triste, a veces estás deprimido. Pues no, la depresión clínica, la depresión en serio, no puedes estar feliz. De hecho, es una de las características más interesantes. Fisiológicamente no puedes ser feliz, porque tu cerebro no está produciendo los químicos necesarios, así de simple. Otra cosa es que en la depresión mayor o la depresión clínica te sientes inútil y te sientes como que la vida no vale nada, ¿ok? Se llama autodesprecio, es decir, nada de lo que hagas es suficiente ni siquiera para ti. Eres un fracasado, no sirves, no se puede, no se vale, la vida no vale, no quiero vivir, y las cosas se ponen muy pero muy feas. Este estado de ánimo puede durar indefinidamente y es por eso que muchas personas, al no encontrar la salida, eligen el suicidio. Aquí quiero aclarar algo interesante. No estoy diciendo que el suicidio sea algo positivo, pero en las medidas extremas el suicidio se considera como un recurso extremo de escape ante los problemas. Lo que demuestra que en realidad incluso las personas que están más perdidas en realidad están luchando por salir adelante. Así que tratemos de respetar un poco a las personas que tienen parientes o gente cercana que terminó suicidándose, porque hicieron la lucha. Lo siento. Ahora, cosas importantes. ¿Cómo detectamos que alguien tiene o no depresión? Bueno, para empezar, el paciente va a tener un aspecto físicamente triste. Aquí dice que con los ojos llorosos, el ceño fruncido, así como yo, mira, así, mira, con el ojo lloroso, medio rojizo, medio tristón. Es que me dejó la novia, no es cierto. El ceño fruncido, las comisuras de la boca hacia abajo, en serio, así, tristes, jodidos, muy mal. Normalmente están encorvados con una postura decaída, casi no tienen contacto visual, no quieren engancharse emocionalmente con nada ni con nadie porque sienten que no lo valen. ¿Han visto la cara de zombie o la cara de cera? Y no los mueves de ahí, también. Y finalmente, pues no se pueden mover o no pueden hablar gran cosa, te contestan, no, sí, ajá. Hay grados en los cuales hasta parece que tuvieran enfermedad de Parkinson. O sea, la depresión no es cualquier cosa. Alguien que tiene depresión no está tristeando y al rato llega y se come un bolillo y es feliz. De hecho, los trastornos alimentarios están profundamente vinculados también a la depresión y viceversa. Entonces, en resumen, si tú tienes a una persona que está triste, pues no te preocupes, te vas a dar cuenta pronto de que no está deprimido. Y en cambio, una persona deprimida normalmente se vuelve alarmante. Y ahí les va un dato interesante, lo vamos a ver al ratito, pero les platico. Lo interesante de este caso es que casi el 50% de los médicos en México y en el mundo no están capacitados para diagnosticar la depresión clínica. Es decir, todos hemos hablado de la depresión y todos nos hemos ido en la finta de que la depresión no es gran cosa. Y no hemos entendido la gravedad de que una depresión clínica es una enfermedad física, no mental. O sea, entendiendo que los pensamientos y las emociones también están orientados por nuestra propia fisiología.
química y mecánica eléctrica cerebral, ¿vale? Bueno, les voy a dar algunos datos respecto de la depresión. Según la Organización Mundial de la Salud, la depresión afecta a cerca de 340 millones de personas en el mundo. Y hoy en día está presente en 1 de cada 10 personas que van a los servicios de atención primaria. Generalmente ni se atiende ni se identifica con oportunidad. Es más, otro dato así interesante. Un paciente con depresión clínica normalmente acude a 5 médicos antes de ser diagnosticado debidamente. Ahora entienden por qué el 60% de los pacientes que tienen depresión clínica tienen tendencias suicidas o lo logran. Aquí vienen datos muy preocupantes. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, casi el 75%, ha incrementado casi el 75% la depresión en el último año. Y para ser exactos, refiere que en 2020 la depresión va a ser la segunda causa, escuchen esto, la segunda causa de mortalidad prematura y de discapacidad en el mundo, y la primera en países en vías de desarrollo. Acuérdense que la depresión es algo muy complejo, tiene factores sociales, tiene factores culturales, tiene factores internos y factores de grupo o de sistema. Es muy complicada. Si además de esto, los tratantes de la salud en general no están capacitados para entenderla, pues la situación se agrava. Y si agregamos las complicaciones que ha traído el COVID, entiéndase la muerte de familiares, las dificultades económicas, etcétera, pues la situación es grave. Bueno, voy a parar ahí. Les voy a mostrar algo. El staff sigue intentándolo. Tenemos problemas de red. Ahora hay problemas de red. ¿Qué problema de red tenemos? Se bloqueó el video. ¿El mío también? No, solo así. Bueno, algo va de gana. Ok, a ver, gente, ¿alguien que quiera preguntar algo de la ansiedad o ya me voy de la depresión? Porque ya me urge irme a la ansiedad. ¿Se nos acaba el tiempo el día de hoy? No. Ok, depresión a la 1. Depresión a las 2. Y seguimos con la ansiedad. Bueno, ahora vamos a hablar de la ansiedad. Alondra, ¿no estás de acuerdo? Dame tu opinión. Alondra Espinosa Mijangos dice que en lo personal ella difiere. Me agrada, hagamos diálogo. ¿Cuál es tu opinión? Mientras tanto, voy a empezar a platicar sobre la ansiedad y hacemos diálogo. ¿Te parece bien, Alondra? Aquí va. La ansiedad es un estado emocional muy complejo. Es tanto mental como emocional y... ok, me voy a salir totalmente del guión escrito. Imagínate que vas caminando por la selva. Oh, aquí viene. Alondra dice, es que no siempre la persona lo demuestra en sus gestos. Ok, Alondra, ¿tú tienes una experiencia por ahí que nos quieras compartir? Hay un dato importante, Alondra. La depresión clínica esencialmente es una deficiencia tanto de litio como de neurotransmisores. Esto lo que normalmente provoca es que la persona quede demudada. Toda ella está incapacitada para funcionar. De hecho, leía yo por ahí que hay estudios donde se señala que ni siquiera ven los colores en los tonos normales. Estamos hablando de la depresión mayor, ¿verdad? Ahora, si una persona no ha llegado a ese grado, pues bueno, probablemente estemos ante un caso de distimia o depresión, ¿cómo le llaman ahora? Porque cambió el manual. Se llama trastorno depresivo persistente. Antes era distimia y me voy a quedar con ese porque la verdad me queda más cómodo. Esencialmente estás deprimido, pero eres más o menos funcional.
Y al ser más o menos funcional es todavía más complicado porque la estás pasando muy mal por tiempo indefinido. Y ahí sí eres funcional. Pero Alondra, ya que lo comentas, también quiero aclarar que un dato curioso es que en los niños, por ejemplo, que cada vez es más común encontrar niños con depresión, la depresión se aprecia no como una pérdida del ánimo, sino como una reacción de ira o de enojo o de frustración, donde hace violencia contra sus cosas o sus padres o sus pares. Es un tema muy complejo y además muy avanzado, muy de época. Pero voy a continuar porque si no nos come el tiempo. Alondra, estoy totalmente interesado en que platiquemos de esto, así que espero tu comentario. Aquí viene. ¿Tienes casos? Dice Alondra, tengo contacto directo con varios casos de depresión y suicidio, y en varios casos las personas alrededor no se dan cuenta por el hecho de que se muestran en su mayor parte felices. Muy interesante, Alondra, y muchas gracias por compartir. ¿Y has analizado tú en estos casos si estas personas que se muestran en su mayor parte felices han tenido intentos suicidas o sencillamente no han perdido su función? Porque del análisis que daba yo, encontraba que normalmente la depresión te bloquea, te anula. Claro, estoy hablando del trastorno depresivo mayor y hay varios niveles de depresión, pero está muy interesante lo que me dices y me gustaría que profundicemos en ello. Pero de momento voy a seguir porque si no, no nos da tiempo, ¿va? El caso es que tú vas caminando por el bosque, simple, ¿no? Y de repente sale un tigre. Y entonces tú te congelas o se te erizan todos los pelos y de inmediato tu cuerpo inyecta gran cantidad de neurotransmisores para que tú salgas corriendo o te defiendas o lo que tengas que hacer. Bueno, eso es miedo. La ansiedad, ya estoy hablando de la ansiedad mala, equivale a que salieras, vieras al tigre y reaccionaras, solo que no hay tigre. El mecanismo de la ansiedad es uno de nuestros sistemas de supervivencia. De hecho, en su parte buena, porque hay dos tipos de ansiedad, le voy a llamar así, la ansiedad constructiva o positiva y la ansiedad patológica. La diferencia está esencialmente en el tipo o el nivel de respuesta que tú tienes. Te voy a poner un ejemplo. Aquello que tú sientes, las mariposas en el estómago y la ansiedad, corrijo, y las palpitaciones que tú sientes cuando le vas a llegar a la chica que te encanta o al chico, esa es ansiedad, excepto que está empujándote el cuerpo a prepararte para responder a circunstancias específicas. Donde las cosas empiezan a funcionar mal es cuando tu cuerpo empieza a reaccionar como si fuera a atacar al tigre y no a llegarle a la novia o al novio. Ahí es cuando la ansiedad se puede volver patológica. Ahora, perdón, me voy a apoyar un poquito. Datos importantes que tienes que analizar al definir ansiedad. En la ansiedad positiva, la sensación termina tan pronto como el evento activador, llegarle a la novia, concluye o es superado. Y algo importante, normalmente esta sensación de ansiedad positiva se va hacia un sentimiento ya sea de depresión y tristeza, no hablo de clínica, o se va hacia el sentimiento de triunfo y de felicidad. Maika García dice, exacto, estoy de acuerdo con Alondra, y más ahora con las redes sociales. Son personas que se refugian en ellas para llenar vacíos, y eso mismo hace que las personas a su alrededor no se den cuenta de su estado depresivo. Bueno, ahí, Maika, voy a diferir. Resulta que hace poco la propia Asociación de Psiquiatría Americana determinó que precisamente los estados alterados por redes sociales son otro tipo de estado de enfermedad mental, le voy a llamar así. Y precisamente son conductas antisociales y son conductas que te llevan a bloquearte contra todos
Perdón, dice Alondra, que bueno, esto se pone bueno. Si tienen antecedentes de intentos de suicidio, un ejemplo bien marcado para nosotros es el caso del famoso Robin Williams, claro, el que hizo Patch Adams, o Más allá de la felicidad. No se mostraba mal y he ahí el hecho de por qué sorprendió tanto su suicidio. Me gusta. ¿Y cuál es entonces, cómo se le hace? Porque una de las cosas que sí queda claro, incluso en el último reporte de la Organización Mundial de la Salud lo señala, es esto de que pues casi nunca se diagnostica, que ni los médicos ni las enfermeras y que probablemente muchos psicólogos incluso no están capacitados para detectarlo. ¿Cómo le hacen ustedes? Aprovechemos el input. A mí me llama mucho la atención y me gustaría saber. Estoy seguro que esto puede generar mucha construcción para todos. Y mientras tanto me voy a seguir con la ansiedad. Entonces, ¿qué cosas no son ansiedad? Una crisis de angustia o crisis de pánico. Se parecen, pero la crisis de pánico es una reacción parecida a las fobias. Imaginemos a las personas que ven una araña y se vuelven locos. Eso es una crisis de pánico. En el caso de las fobias, pues la crisis de pánico está enfocada o focalizada a un objeto específico. En la crisis de pánico simplemente tú sientes un miedo, un terror que te paraliza o que te obliga a salir corriendo, a escapar, a protegerte. Por otra parte está el trastorno de angustia o trastorno de pánico. Lo mismo, pero repetido. Por supuesto que esto es terrible, pero no se compara. No es lo mismo tener sudoración en las manos y comezón y sentir que el tigre te está viendo, a literal salir corriendo, perder la razón y tratar de escapar de algo que no existe. La diferencia entre la crisis de pánico y la crisis de ansiedad. Y finalmente, como hablábamos hace rato, el miedo. El miedo es real, el miedo es tangible. Y este miedo normalmente lo que provoca es que tú reacciones con ansiedad, tu cuerpo reacciona con ansiedad. ¿Me explico? Ahora, ¿cómo se ve alguien que tiene ansiedad? Pues bien, sí va escalonado. El paciente empieza a preocuparse más de lo normal por complicaciones cotidianas. Vamos a poner un ejemplo. Tiene problemas en el trabajo y bueno, todo va bien, pero ya se empieza a quejar y de repente pues no llega la quincena, por lo que tú quieras. Y entonces realmente ya él está mal. Y entonces alguien se enferma de COVID, hablando del tema de moda. Y bueno, él está encerrado no solo en su casa, sino en un cuarto y no quiere ni tomar llamadas por temor a contagiarse. Por supuesto que la respuesta emocional empieza a ser más intensa, ya está fuera de proporción. Situaciones donde la persona ya no quiere salir por temor a que vaya a pasarle algo, a que lo vayan a atropellar, etc. Después, se hace mucho más sensible en la interacción social, es decir, ya no tiene tanta tolerancia como antes, y esto se vuelve grave. Y después, por lo mismo, se vuelve muy susceptible a cualquier crítica. ¿Tienen a alguien así? Empiecen a tomar nota, porque la ansiedad sí es otro problema que sí tiene muchísima, prevalencia con situaciones de COVID, más que la depresión. Ya veremos por qué. Finalmente, empieza a padecer reacciones somáticas. Se rasca el pelo, se arranca el pelo, se muerde las uñas, empieza a tener sudores o le pican partes del cuerpo o empieza a tener tics nerviosos. Obviamente, pues esto aún se amplía cuando está en una situación de estrés y finalmente trata de escapar. Ya estamos hablando de un paso antes de entrar en una situación de pánico. Una persona que llega a un lugar, está a 5 minutos y ya se siente incómoda y ya se quiere ir. Ahí está complicado. Bueno, ¿y por qué estamos hablando de todo esto? Pues aquí les van algunos datos que jalé de la información más reciente que pude encontrar. Según la última encuesta nacional de epidemiología psiquiátrica,
en México, por cierto, esta es de 2019, es cada 5 años. Los padecimientos de ansiedad y depresión aumentaron 75% derivado de factores externos, y esto es antes del COVID, estoy hablando de 2019. Y 7.5 de cada 10 mexicanos, y aquí va lo grave, ya incluye a la población infantil, padece cierto grado de ansiedad patológica. 7.5. A ver, vamos a pasarlo a otra cifra. 3 de cada 4 personas tenemos un nivel de ansiedad. ¿Se dan cuenta de lo importante que es detectar cuando esta ansiedad empieza a ser un problema para la salud mental o emocional del paciente? ¿Pero qué creen? Hay más. ¿Se acuerdan que les dije de un síndrome post-COVID? Bueno, esto es para quedarnos fríos. Resulta que además de todo lo que ya platicamos y de todos los problemas sociales y de crisis económica y demás que produce el COVID y que estamos viviendo, aquellos que en verdad padecieron del COVID, incluso personas que no tuvieron que ser hospitalizados o intubados, están demostrando tener secuelas a largo plazo que son o eran totalmente inesperadas, pero cada vez se concreta más. Ahí les va. La Clínica Mayo, en un artículo que publica el 7 de octubre de 2020, es decir, hace menos de un mes, expone que tras un estudio donde en Inglaterra se demostró que buena parte de los que padecieron el SARS-CoV, es decir, la versión agresiva del COVID, experimentan secuelas físicas, neurológicas, psiquiátricas y psicológicas a largo plazo. Algunas de estas son, citando, cansancio extremo, pérdida de masa muscular, tos, trastornos del sueño, alopecia, tal vez a mí me dio COVID hace como, 10 años, depresión, ansiedad, fatiga crónica y algo que empieza a analizarse como un trastorno complejo que se caracteriza por una fatiga extrema que empeora su capacidad física o mental, pero no mejora con el descanso. ¿Se acuerdan del burnout, el síndrome del agotamiento laboral? Algo parecido, solo que sin trabajar. Por otra parte, The Lancet, que es una de las revistas más importantes, revistas médicas más importantes, publicó el 25 de junio de este mismo año un estudio de las complicaciones neurológicas y neuropsiquiátricas del COVID-19. Aguas. Esta se refiere a los que padecieron COVID, no necesariamente a los que fueron hospitalizados. El estudio es de 153 pacientes, de los cuales se encontraron síndromes clínicos generales asociados con el COVID y los cuales se clasificaron como eventos cerebrovasculares, es decir, a alguien le dio embolia. En realidad es un evento vascular cerebral, ahora así le pone la moda médica, pero estados mentales alterados, neuropatías periféricas, entre otras. Ahí les va. Hablando estrictamente en temas de la mente, del texto se obtiene que 39 pacientes de los 125 tienen un estado alterado. Comprende 9 pacientes con encefalopatía no especificada, es decir, tienen un dolor de cabeza que no tiene un origen fisiológico entendible o comprensible. 7 pacientes con encefalitis, o sea, literalmente inflamación. Pero 10 tienen trastornos neuropsiquiátricos como psicosis de inicio reciente, es decir, no eran enfermos mentales, no estaban locos y se volvieron locos. Síndromes neurocognitivos, demencia. Recuerden que la psicosis es separarse de la realidad. En la psicosis tú estás ya fuera de la realidad convencional. En cambio, la demencia es una percepción distorsionada de la realidad. ¿Okay? Y 4 de estos 23 de los 125 tuvieron trastornos afectivos. Aquí es importante señalar que la información apenas está empezando a fluir. No hay protocolos de actuación y apenas se están reuniendo en Chile, en Francia, en Inglaterra, los estudios que apenas están, acreditando que hay una prevalencia general
de enfermedades mentales o psicológicas causadas por solo haber padecido el COVID. Y no es para menos, si recordamos, el COVID afecta directamente al sistema respiratorio y después indirectamente al sistema vascular. Luego entonces una mala irrigación en el cerebro naturalmente va a tener afectaciones. Es muy grave. Entonces, ¿es este el fin del mundo? No, no lo es. Pero de eso vamos a hablar en el próximo episodio. Ya quiero ir cerrando. Alondra, me quedo pendiente contigo. Me encantaría que me escribas un poco más y lo platicamos, pues ya sea en el canal, en la página, o lo platicamos, no sé, por teléfono, como tú me quieras decir. Estoy muy interesado y quiero aprender. Pero bueno, voy a cerrar. Hagamos unas cuantas conclusiones. Dijimos que la depresión es una enfermedad mental, no es un juego, es compleja y muy preocupante. Inhabilita a las personas que la padecen para tener una vida feliz y funcional y constantemente induce al suicidio. Solo un profesional de la salud puede diagnosticar eficientemente la depresión, es decir, tú, querido televidente, no estás capacitado para decir que fulano o sutano está deprimido. Y si tienes dudas, de verdad, más vale que vayas con un médico, cuando menos, un psicólogo o un terapeuta. A ver, muchas gracias. Veamos, dice Alondra, una persona con depresión ante las personas se muestra bien. El problema es cuando se encuentra sola. Presenta cuadros de ansiedad, con ganas de comer en exceso, morderse las uñas, rascarse de manera agresiva, autolastimarse, gritar. Algunos mencionan que sienten que las paredes se encogen, pero piensan que no son importantes para los demás. Por eso no lo reflejan. Entra la importancia de la relación con los padres, familiares y amistades. No podemos disminuir sus problemas por más simples que sean. Las cifras de depresión y suicidio se mantienen en adolescentes y jóvenes. Bueno, en esto estamos totalmente de acuerdo. A mí me llama mucho la atención que pues tú me platicas esto. Continúa. Y en las personas mayores, que es mínimo de casos, es porque se sienten inservibles y una carga para los familiares. Alondra, te invito a que vengas al próximo episodio, porque ahí precisamente voy a platicar un poquito de qué se está haciendo en el mundo para atender, al menos en calidad de emergente, a la depresión, a la ansiedad. Y te voy a dar una sorpresa que no te puedes imaginar, ¿ok? Pero no voy a romper el protocolo. Nos vemos la próxima semana, ¿ok? Bueno, quiero terminar con esto. Desmoralización y tristeza no es depresión. La sociedad puede confundir los conceptos, pero es vital entender la diferencia porque si no, pues espera. Bueno, tenemos por aquí una respuesta de Gaute. Dice, el suicidio de Robin Williams fue porque tenía una enfermedad llamada demencia con cuerpo de Lewy, cuyos síntomas son similares a los del Alzheimer y el Parkinson, y después de su suicidio, su esposa dio a conocer esta situación. También tenía diagnosticada una depresión debido a su lucha con la enfermedad, y debido a eso su esposa comentó ante revistas médicas eso. Y fue por petición del actor que no se comentó nada. Bueno, yo creo que los dos tienen razón. Sin duda, es más, lo hablábamos, una de las características o de las variantes de la depresión es la depresión inducida por enfermedad o medicamentos, que es, me parece, la que precisamente padecía Robin Williams por su propia enfermedad, la demencia con cuerpo de Lewy. Y me parece que Alondra ha estado en contacto con personas con depresión. Encuentro puntos en común. Parecería que lo único que no estamos de acuerdo es en que la persona no queda catatónica o en estado de zombie, sino que sigue siendo funcional y al esconder su situación, pues obviamente es más vulnerable. ¿Estamos? Dígame porque ya nos vamos, ¿eh? En fin, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Hay estudios que demuestran que el COVID también tiene afectaciones en la esfera mental y psicológica. Y ojo, no estoy hablando
de las circunstancias sociales que nos están afectando. Hablo específica y directamente de la enfermedad y de las personas que la han tenido, que para el caso ya van bastantes milloncitos, ¿verdad? Entonces, este es un nuevo jugador en la cancha de la depresión y la ansiedad. Y finalmente, la especie humana, este ya es de mi cosecha, ahí les va. La especie humana, pasando del individuo hasta la sociedad global, no ha enfrentado un reto como el que vivimos hoy en día. De hecho, hoy más que nunca, los profesionales de la salud mental, y bueno, aquí me aviento una florecita, los expertos en el contacto humano son pieza clave para salir adelante. Y tarán, adiós, tiramos nuestro acordeón, agarramos nuestro café y empezamos a despedirnos. En resumen, ¿qué viene? Pues resulta que vamos a hablar en nuestro propio... Perdón, el café está medio cargadito. En nuestro próximo episodio vamos a hablar de lo que está pasando con la depresión, con la ansiedad y con este nuevo síndrome de las personas que han padecido el COVID. También vamos a hablar de los elementos que realmente están afectando a las personas. Y finalmente vamos a hacer un análisis de cómo se está atendiendo. Pero más allá, les voy a hacer una propuesta de cómo enfrentar esta situación. Por supuesto que tiene un fundamento y me siento muy apenado porque les hice toda una presentación con diapositivas y todo el rollo, pero la tecnología me está quedando mal. Tan mal que estamos desde el celular. Un poquito más y acabábamos desde el casco. Pero esos son detalles. Bueno, ¿qué les parece si cerramos aquí? No se desalienten, estamos empezando. En el episodio número 2 vienen las cosas más interesantes de las que voy a hablar. Ok, les doy un palomazo. No es depresión y tampoco es ansiedad. Es un animal nuevo. Pero hablamos de eso en Terapia de Sillón. Hasta la próxima semana.